Javier, por favor. Esto no está bien. Yo soy su suegra. Mi voz temblorosa se quebró en el aire, y su mano, aferrada a mi muñeca en la oscuridad, ardía como el fuego. No, Carme. Solo por esta noche, ¿no puede quedarse a mi lado como una mujer más? En la noche en que la tormenta de nieve cubría al mundo, comenzó la temperatura prohibida entre los dos. Ya ha pasado un año desde que mi hija, Lucía, nos dejó. Un año es un tiempo verdaderamente cruel. La memoria de los vivos se desvanece, mientras que la pena que queda se convierte en un músculo aún más duro, oprimiendo el latir del corazón. Cada sábado abro la puerta de aquel apartamento que solía ser su hogar. O, más bien, que ahora es solo su remanso de soledad. Lo hago para ver a ese hombre que está demasiado lejos para llamarlo yerno, pero que a la vez me resulta tan ajeno que me encoge el corazón. Al entrar en el complejo de apartamentos, un viento helado se coló por mi cuello. Me ajusté el chal y agaché la cabeza. Pero quizás lo que sentía más frío que la helada que me cortaba la piel era mi propio corazón. El sonido del ascensor subiendo me pareció hoy más fuerte que nunca. Cada vez que sonaba el ding-dong anunciando el piso 15, mi corazón se hundía con él. Me detuve frente a la puerta principal e introduje la contraseña familiar 0512. El cumpleaños de Lucía. El hecho de que el cumpleaños de mi hija muerta siguiera siendo la llave para abrir esta puerta me rasgaba el pecho como una cuchilla afilada. Apenas se abrió la puerta, me golpeó un aire helado, sin calidez alguna. ¿Habría un apagón? La sala de estar estaba sumida en una oscuridad densa, y ni siquiera la tenue luz de la farola se filtraba a través de las cortinas cerradas. En toda la casa se percibía el fuerte olor a tabaco y un aroma humano pesado, asentado por la falta de ventilación. Javier, le llamé con cautela, pero lo único que me respondió fue el tic-tac del reloj colgado en la pared. Tic-tac, tic-tac. Sonaba fuerte, como si fuera lo único vivo en esta casa donde el tiempo se había detenido. Me quité los zapatos y avancé con cuidado hacia el salón. El frío del suelo de madera me traspasó los calcetines, llegando hasta los huesos. Parecía que no había encendido la calefacción. ¿Qué estaría haciendo en este frío? Sobre un suelo de hielo, dejé los recipientes de comida que traía sobre la mesa de la cocina. Aunque la punta de mis dedos estaba helada y sin sensibilidad, me apresuré a moverme hacia el salón. Y allí lo vi, una silueta acurrucada, cubierta con un viejo jersey, que parecía ser una prenda de mi hija, a sus pies. Estaba hecho un ovillo, como un feto. ¿Podría un hombre, en la flor de la vida, verse tan pequeño y miserable? Sus respiraciones ásperas se dispersaban en la oscuridad como vaho blanco. Instintivamente, extendí la mano para tocar su hombro, pero me detuve. Las yemas de mis dedos temblaron levemente. ¿Era esta la compasión de una suegra? ¿O la desesperada compasión de un ser humano? No. Tal vez era algo más profundo y oscuro, un sentimiento que no debía pronunciarse. Me arrodillé lentamente y me senté a su lado. Con cuidado, levanté un borde del jersey que cubría su rostro, como si quisiera disipar la sombra que lo envolvía. Se reveló su cara. Una barba crecida y áspera, mejillas hundidas y el ceño fruncido, débilmente, como si el dolor lo torturara incluso en sueños. Mi vida, tras perder a mi esposo joven y criar sola a mi hija, siempre había estado confinada en dos palabras: decoro y recato. Nunca permití que ni el vuelo de mi falda fuera descuidado, y viví temiendo el juicio ajeno. ¿Pero por qué? Al ver el rostro de este hombre tendido en el frío suelo, sentí que una fuente cálida, enterrada en lo más profundo de mi pecho, brotaba con violencia. Puse mi mano en su frente. ¡Ay, qué ardor! Era una brasa. Su cuerpo estaba sobre un suelo helado, pero por dentro ardía con una fiebre terrible. «Javier, despierte. Javier». Mi voz se quebró. En lugar de responder, él masculló algo y me agarró la mano con fuerza. No, mejor dicho, me la aferró. Apretó mi muñeca como una bestia que se agarra a algo para sobrevivir. La presión de esa mano masculina, áspera y firme, que nunca había sentido en mis 50 años de vida. El calor de su palma subió enseguida por mi muñeca, fina y arrugada, hasta llegar a mi corazón. «Lucía. Lucía. Tengo frío. Tengo mucho frío», pronunció el nombre de mi hija. Pero su mirada no se dirigía a mí.
Sus ojos sin foco vagaron por el aire hasta posarse en alguna parte de mi rostro. Vio las lágrimas que se acumulaban en el borde de mis ojos o el temblor de mis labios. Suegra, susurró muy bajo. Nunca imaginé que la palabra suegra pudiera ser tan desgarradora. Aquella llamada parecía devolverme a mi lugar, al rol de suegra. Pero irónicamente, en el momento en que tiró de mi mano para acercarla a su mejilla ardiente, esa frontera se derrumbó sin remedio. Su piel quemaba, pero la vitalidad que se sentía bajo ella era intensamente fuerte. El latido irregular de su corazón se transmitía a través de mi palma. Sonaba como un clamor. «Sálvame, por favor. Sácame de esta terrible soledad». Debía haber huido. Debía haberme soltado de su mano, volver a mi casa, sentarme en un lugar caliente y olvidar todo lo que había visto hoy. Pero mi cuerpo, traicionero, se inclinó hacia él. Todas las nociones de moralidad que había creído en mis casi 60 años se dispersaron como polvo ante el calor de este hombre. La viuda recatada de la que la gente hablaba, la madre abnegada que todos admiraban debajo de esa máscara, una mujer, cuyo nombre ni siquiera recordaba, comenzó a agitarse. ¿Sería porque su dolor era similar al mío? ¿O porque su calor corporal era eso que yo había anhelado toda mi vida? Puse mi otra mano sobre el dorso de la suya, que seguía aferrada a la mía. Su piel áspera se hundió en mi palma, y con ese contacto fugaz, sentí una vívida sensación, un dolor sordo y vital que nacía en lo profundo de mi vientre. Afuera, la tormenta de nieve se intensificó, golpeando los cristales de las ventanas. Todo conducto de conexión con el mundo exterior estaba siendo sepultado bajo la nieve blanca. Ahora, en este espacio, solo quedábamos un joven que jadeaba por respirar, y una mujer cuyo corazón, después de haber vivido muerta toda su vida, comenzaba a latir. Javier, primero a la cama. Esto aquí es peligroso, dije, echando su brazo sobre mi hombro. El peso del hombre se derramó completamente sobre mi torso. El peso de un cuerpo macizo y grande. Mientras exhalaba su aliento caliente en mi cuello, todos mis músculos se tensaron. Mi pecho tocó su pecho duro, y su cabello revuelto me rozó la mejilla. Caminamos tambaleándonos por el pasillo oscuro hacia el dormitorio. Con cada paso, sentía la certeza de estar derribando uno a uno los muros de moralidad y convención que había construido toda mi vida. Al abrir la puerta del dormitorio, vi la gran cama que mi hija y él habían compartido. En el momento de tumbarlo, perdí el equilibrio y caí con él sobre el colchón. En la oscuridad, nuestras respiraciones se mezclaron. Bajo su peso, que me cubrió como un manto, vi su mirada. Esa mirada de anhelo. No era la mirada de un yerno a su suegra, era la de una bestia que encuentra calor tras temblar de frío, o la de un hombre que, tras perder el amor, implora salvación. Su mano caliente se posó en mi cintura. Ante la presión que sentía a través de la tela, mi cuerpo entero se sintió paralizado. Mi mente gritaba, ¡no! Pero mi cuerpo ya estaba enganchado a ese calor, temblando levemente. Cuando sentí algo duro y caliente, proveniente de su cuerpo, tocar mi muslo, por fin comprendí. La puerta de salida de esta casa se había sellado esta noche. Javier, tiene que controlarse. Yo soy su suegra. Mi voz, sin convicción, se perdió en el aire. En lugar de responder, él hundió su rostro en mi cuello y aspiró profundamente, como si quisiera inhalar mi propia alma. Sálveme, por favor. Tengo tanto frío. Su súplica cortó el último hilo de mi razón. Un líquido, que no supe si era lágrima o sudor, resbaló por mi mejilla. Lo abracé por la espalda. Sus músculos, a través de la fina camisa, se retorcían bajo mis palmas. Nos aferramos a la ropa del otro, excusándonos en el consuelo del dolor o por el instinto de sobrevivir a este frío terrible. Cuando mis dedos rozaron su cuello y sus labios perturbaron el aire cerca de mi clavícula, experimenté una liberación que nunca había conocido. Cuanto más aumentaba la culpa, más se agudizaban mis sentidos, y su respiración mezclada con gemidos se convirtió en la música más deseada en mis oídos. En esa noche de tormenta, nuestro tiempo detenido comenzó a fluir de nuevo. El mundo se borraba en el blanco, y las etiquetas de suegra y yerno que nos ataban se sepultaban profundamente bajo la nieve. En esta habitación, donde solo el calor mutuo era la única verdad, lo abracé más fuerte, aunque fuera el camino a la perdición. Por ese instante,
Quise arrojarme por completo en su fervor. Fue el momento en que Carmen, la mujer que siempre fue llamada esposa y madre, renacía como la mujer que solo anhelaba el calor de un hombre. La nieve arreciaba afuera, y el reloj de la sala seguía marcando el tic-tac. Pero el latido de nuestros dos corazones se aceleró mucho más, latiendo con más fuerza el uno por el otro. Era el comienzo de esa noche terriblemente fría y a la vez ardiente. Fue la primera vez que supe cuán pesada puede ser la oscuridad. El apartamento sin electricidad se sentía como una cueva de hormigón gigante. Y la ventisca que azotaba la ventana era feroz, como si quisiera devorar todo el ruido del mundo. El calor ardiente que quedó en mis manos después de acostar a mi yerno, Javier, no se enfriaba. No. De hecho, se esparcía por todo mi cuerpo, haciéndome sentir un hormigueo hasta la punta de los pies. Me senté en una silla vieja junto a la cama, aturdida. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, el paisaje de la habitación se hizo visible poco a poco. El frasco de perfume familiar en el tocador, el rostro sonriente de mi hija Lucía, en la foto de boda, y a su lado, un hombre acurrucado, jadeando. El hecho de que todo esto estuviera en una sola escena se sentía desesperadamente irreal. Desde que Lucía se fue, he entrado innumerables veces a esta casa. Pasaba la aspiradora, quitaba el polvo, llenaba la nevera con comida, y siempre lo hacía solo con corazón de madre. Deseaba que el lugar donde había estado mi hija se sintiera menos solo. Deseaba que mi yerno, solo, no se saltara ninguna comida. Eso era todo. Pero esta noche, ¿qué era esta extraña oleada que agitaba mi corazón? Tengo 52 años. Enviudé a principios de mis 30 y dediqué mi mejor época exclusivamente a mi hija. Creía que era un pecado que alguien me viera como mujer o que yo me sintiera como tal. La palabra decoro fue una armadura que me ató fuertemente el cuerpo. Y dentro de ella, aguanté 20 años sin darme cuenta de que me ahogaba. Cada vez que sentía el vacío de mi esposo, bebía agua fría, forzándome a apagar cualquier chispa ardiente en mi interior. Pero ahora, en esta habitación oscura, yace un joven que irradia un calor más intenso que el cuerpo de mi difunto esposo de hace 20 años. Cada vez que él gime, siento un punzante dolor en el bajo pecho. No es claramente amor maternal, sino una sed primordial, que creí haber olvidado hace mucho tiempo. Me levanté y fui a la cocina. A tientas, encontré una toalla y la mojé en agua fría. El agua del grifo, sin la calefacción encendida, estaba helada, pero mis mejillas ardían inexplicablemente. El corto pasillo de regreso al dormitorio, con la toalla escurrida en mis manos, se sintió largo como una eternidad. Me senté de nuevo a su lado. Justo cuando extendí la mano para ponerle la toalla en la frente, mis dedos rozaron su piel ardiente. Un breve jadeo. ¡Ay! Se atascó cerca de mi garganta. Su piel, ardiente como el fuego, y a la vez, suave como la seda. Mi mano, que llevaba la huella de 52 años, estaba algo áspera y seca, pero en el instante en que tocó su piel, tuve la ilusión de que una nueva vida brotaba en el dorso de mi mano. Muy lentamente, como en cámara lenta, puse la toalla húmeda sobre su frente. Al ver sus cejas oscuras y sus labios firmemente cerrados, a través de la toalla, contuve la respiración sin darme cuenta. Lucía, no te vayas. Lucía volvió a hablar en sueños y me agarró la muñeca. No fue un agarre, sino más bien una súplica desesperada. Su palma estaba sudorosa, y el pulso que sentía era mucho más rápido y fuerte que el mío. Con la fuerza que me sujetaba la muñeca, a punto de romperla, fui arrastrada sin remedio hacia su pecho. El aroma de su cuerpo me picó la nariz. Un fuerte olor a alcohol y sudor, y en el fondo, una fragancia masculina, pesada y fría. Ese olor paralizó mi razón, y despertó el fondo de mi instinto. Javier, suélteme. No soy Lucía, mi voz temblaba. Mi cabeza gritaba que debía empujarlo. Pero mi cuerpo, extrañamente, no quería alejarse de él. Por el contrario, mi cabeza se inclinaba una y otra vez hacia mi cuello, donde llegaba su aliento ardiente. No me desagradó la irritación que sentía cada vez que su barba áspera rozaba el dorso de mi mano. No. Una compulsión de penetrar más profundamente en esa excitación comenzó a dominarme. Ahora me soltó la muñeca y agarró la tela de mi suéter. La sensación de sus dedos calientes se transmitía a través de la fina lana. Cuando su mano vagó por mi cintura y se detuvo, sentí que todos mis músculos se tensaban al unísono. En la oscuridad,
Sus ojos se abrieron de golpe. Aunque su mirada carecía de foco, dentro de ella se arremolinaban un anhelo y una soledad indescriptibles. Suegra. ¿De verdad es usted? ¿Suegra? Su voz estaba quebrada, mezclada con una extraña fiebre. Lentamente extendió la mano hacia mi rostro. La punta de sus dedos rozó mi mejilla. Pasó por detrás de mi oreja y descendió despacio por la línea de mi cuello. Su toque era muy lento y meticuloso. Era la cautela con la que se manejaría la porcelana más preciada del mundo, o el tesoro olvidado que se vuelve a encontrar. Podía sentir cómo mi propia respiración se volvía más agitada. El silencio de la habitación sin electricidad comenzó a llenarse con el sonido de nuestra respiración áspera. La ventisca afuera ya no se oía, solo el latido de mi corazón en mis oídos y su aliento caliente frente a mí. Cuando su mano se detuvo en mi hombro, me di cuenta. Esta tormenta de nieve no era una calamidad enviada por el cielo, sino quizás una única vía de escape que me había sido permitida. Tengo mucho frío. Estar solo es más frío que morir. Mi corazón se derrumbó ante sus palabras. Era también mi propia confesión. Las incontables noches que había pasado sola en la casa vacía, después de perder a mi esposo y a mi hija, el frío terrible que tuve que tragar cada una de esas noches. El frío del alma que no se disipaba, ni con la manta más gruesa, ni subiendo la calefacción al máximo. Ahora, este hombre frente a mí también temblaba con ese mismo frío. Alcé mi mano temblorosa para acariciar su mejilla. La toalla húmeda y fría hacía mucho que se había caído al suelo. El calor ardiente de su cuerpo en mi palma estaba empujando poco a poco el frío de mi propio cuerpo. Yo también tenía frío, Javier. Esas palabras que escaparon de mis labios fueron el primer sabor de mi deseo sellado por 20 años. Tan pronto como cayeron esas palabras, Javier me atrajo con fuerza. Mi cuerpo cayó sobre su pecho. Claramente sentí sus duros músculos pectorales, incluso en la oscuridad, y algo firme y caliente que tocaba mi muslo. Era la vida misma. Una presencia masculina intensa que no podía o no quería rechazar. Su aliento se detuvo justo delante de mis labios. No evitamos la mirada del otro. No podíamos. En esta oscuridad, lo único que brillaba eran nuestros ojos. Sus labios se posaron en mi frente, luego en mi mejilla y finalmente cerca de la línea de mi barbilla, temblando muy levemente. En ese breve instante, miles de pensamientos cruzaron mi mente: la culpa por Lucía, la mirada de la gente, mi honor construido durante toda una vida. Pero todo eso se apagó débilmente, como una vela, con una sola exhalación ardiente suya. Ahora, lo importante para mí no era el sol de mañana, solo el calor de este hombre que me hacía sentir mujer. En esta pequeña habitación confinada, aislada del mundo por la tormenta y la oscuridad absoluta, cerré los ojos. Y cuando él se hundió en mi cuello, gimiendo bajo, me quité por fin la mortaja de decoro que me había oprimido. Afuera seguía nevando, y las carreteras estaban cortadas. No había a dónde volver. No, ahora no quería volver. Solo quería quedarme para siempre en este peligroso calor. Nuestros límites se derrumbaban, tan blancos y fútiles como la nieve. El dormitorio, sumido en la oscuridad, estaba tan silencioso que parecía sordo. Pero el latido de mi corazón sonaba con fuerza, como si quisiera romper ese silencio. El peso de Javier, caído sobre mi cuerpo, despertaba cada uno de mis sentidos. La estructura ósea de un hombre de 30 años era mucho más maciza y firme de lo que había imaginado. Mis huesos delgados parecían emitir un grito placentero bajo su peso. Cada vez que su respiración rozaba mi oído, un escalofrío sutil nacía y se extendía por mi brazo. Su respiración era caliente, húmeda y desesperada. Él no estaba en sus cabales, estaba embriagado por la fiebre y por una terrible sensación de pérdida, tambaleándose en el límite entre la realidad y la alucinación. Lucía. Lucía. ¿Eres tú? ¿Por qué has tardado tanto?, murmuró, con el rostro hundido en mi cuello. El nombre de mi hija. En el instante en que ese nombre se dispersó en el aire, me invadió una sensación de agua helada corriendo por mi espalda. Es verdad. Yo soy su suegra. Soy la madre de la mujer que este hombre amó y perdió. Por un momento, volví en mí e intenté empujar su hombro. Mi palma tocó su pecho caliente. Su corazón latía a través de una fina camiseta de algodón. Ese latido se abrió paso a través de mi palma
y comenzó a sincronizarse con el ritmo aterrador de mi propio corazón. Debía rechazarlo, pero mi mano no tenía fuerza. O tal vez mi subconsciente anhelaba aún más ese contacto. Javier, recupere la compostura. Soy yo. Soy yo. Mi voz ya estaba empapada. Era la voz de una mujer patética que solo quería ser reconocida, sin un ápice de voluntad de rechazo. Él levantó la cabeza como respuesta a mi llamada y me miró. Incluso en la oscuridad, sus ojos brillaban de forma extraña. ¿Quién veía reflejado en mis ojos? ¿A su esposa muerta? ¿O el único calor que lo salvaría? En lugar de responder, me rodeó la mejilla con su gran mano. Sus dedos ásperos y torpes recorrieron lentamente el contorno de mis ojos y labios. Había soportado muchas miradas en mis más de 50 años, pero nunca una tan codiciosa y a la vez tan lastimera. Cuando la punta de su dedo se detuvo en el arco de mis labios, tragué saliva sin darme cuenta. Suegra, no tú. ¿Por qué eres tan cálida? En esa caótica mezcla de llamarme suegra y luego tú, sentí cómo la cadena de los lazos familiares que nos ataba se rompía débilmente. Extendió la mano por encima de mi hombro y me atrajo con más fuerza. Mi pecho se adhirió al suyo, sin dejar un solo hueco. El calor que emanaba de su cuerpo no era simple temperatura. Era como una gigantesca brasa que derretía instantáneamente los 20 años de soledad acumulada en mi interior. Es cierto. He vivido 20 años como un fantasma encerrado en un castillo de hielo. Desde que mi esposo se fue, mi cuerpo solo fue una herramienta para criar a mi hija, y olvidé que era un ser que debía ser tocado y amado. El nombre de viuda recatada fue la muralla que me protegió, y a la vez, la cárcel que lentamente me secó. Pero ahora, con un solo toque de este hombre, esa sólida muralla se derrumba como un castillo de arena. Cuando su mano descendió por mi espalda y se detuvo en mi cintura, por fin me di cuenta de cuán hambrienta había estado del contacto de alguien y de cuánto anhelaba este consuelo primordial de piel contra piel. Se hundió en mi cuello, gimiendo bajo. Ese sonido, que parecía el rugido de una bestia y a la vez el berrinche de un niño, sacudió mi corazón sin control. No se vaya. Aunque sea solo por esta noche. Por favor, no me deje solo. Su voz suplicante resonó en mi oído. En ese momento, empujé a la fuerza la conciencia moral que me atormentaba. Lucía, lo siento. No me perdones, madre, pero solo por esta noche. Solo por esta noche. También quiero ser humana. Quiero ser el calor que alguien necesita desesperadamente. No solo la máscara de una suegra. Alcé mi mano temblorosa y rodeé la nuca de su cabeza. Su cabello corto y áspero se hundió entre mis dedos. Cuando lo abracé, Javier se hundió más profundamente en mi abrazo, como si hubiera encontrado la salvación. Sus labios descendieron lentamente por la línea de mi cuello. Era un movimiento cauteloso, casi sin tocar, pero sentía que un fuego se encendía en cada lugar por donde pasaba. Mi cuerpo entero ya estaba infectado por su fiebre, convulsionando levemente. La tormenta de nieve afuera era feroz, como si fuera a romper el cristal, pero esta habitación estaba inexplicablemente acogedora y caliente. Su mano se deslizó por debajo del borde de mi suéter. El aire frío y su palma caliente se cruzaron en mi piel desnuda, creando un placer extraño. Los sentidos dormidos despertaban con un grito en cada lugar que su mano tocaba. A pesar de mis 52 años, mi cuerpo reaccionaba con la sensibilidad de una joven de 18. En la oscuridad, su respiración se hizo cada vez más áspera. Algo firme y caliente, tocando mi muslo, reveló su presencia con más intensidad. Era la voluntad de vivir, la cristalización del deseo reprimido. Ante la presión pesada que se transmitía entre mis piernas, mi mente se sintió confusa. Javier. Un gemido involuntario escapó de mis labios. Él, estimulado por ese sonido, me agarró la cintura y me atrajo más hacia sí. Ya no quedaba ni una pulgada de espacio entre nosotros. El latido de su corazón se transmitía directamente a través de mi pecho, y mi aliento era aspirado por su boca. Ahora buscaba mis labios. Rozó la punta de mi nariz, el filtrum, y finalmente cubrió mis labios con su aliento caliente. No era tanto un beso como un intenso anhelo por devorar el alma del otro. Su boca sabía a licor dulce, y a la vez, al sabor terriblemente solitario de un hombre. Cerré los ojos. El mundo había desaparecido. Lucía, el nombre de yerno, el yugo de suegra,
Todo estaba sepultado bajo la nieve blanca. En esta cama solo existían dos bestias solitarias que se entregaban al calor del otro. Mis manos ya estaban desabrochando uno a uno los botones de su camisa. Me estremecí al sentir la piel suave de su pecho bajo mi palma. La juventud era tan deslumbrante y ardiente. Pensé que no me importaba cegarme con esa luz. Me prometí que, aunque fuera el camino a la perdición, si pudiera disolverme en este calor, lo tomaría de buena gana. Me volteó y se subió sobre mí. Su silueta en la oscuridad me dominaba como una montaña gigante. Hundió sus labios calientes en mi cuello y susurró bajo: «Suegra, no, Carme. Sálveme». Al escuchar mi nombre en su voz, finalmente me derrumbé. Mi nombre, borrado durante toda mi vida al ser solo la madre de, por fin cobraba vida a través de los labios de este hombre. Me rendí a su cuerpo. El consuelo de este momento era más urgente que el terror de romper el tabú. Afuera, la tormenta de nieve bloqueó todo el apartamento, empujándonos a un aislamiento completo. En ese espacio solitario, abandonados por el mundo, nos embriagamos con el olor de la piel del otro, borrando los límites. Cuando nos despojamos de las cáscaras de suegra y yerno, solo quedaron seres humanos frágiles que deseaban ser amados y tocados. Así, en medio de la noche nevada, nos entregamos al consuelo más cruel y hermoso, aliviando las heridas del otro. El sonido de la ventisca golpeando el cristal resonó con magnificencia, como un tambor. Parecía la obertura que anunciaba nuestra fiesta. Apreté su espalda, decidiendo recordar solo el aliento caliente de este momento, en lugar de la inminente ruina. El mundo seguía siendo una prisión blanca. La nieve afuera no mostraba señales de cesar, y las farolas del complejo de apartamentos emitían una luz tenue incluso a plena luz del día, debido a las nubes bajas. Pero el aire dentro de esta casa era claramente diferente al de ayer. El frío penetrante había sido cubierto por el calor de dos cuerpos, y el aire que tocaba la piel ahora llevaba un aroma pegajoso y denso a pasión. Estaba en la cocina, poniendo agua a hervir en la tetera. Mis dedos temblaban levemente, y tardé un buen rato en encender el gas. Podía sentirlo sin necesidad de voltear. La mirada de ese hombre, sentado en el sofá de la sala, clavada en mí. Esa mirada era como un chorro caliente que corría por mi espalda. A pesar de estar vestida, mi piel ardía donde sus ojos se posaban, haciéndome difícil quedarme quieta. La tetera comenzó a sisear, expulsando vapor. A medida que ese vapor blanco se esparcía por la cocina, el decoro en mi corazón se disolvía con él. Era extraño. Al recordar los actos transgresores que cometimos anoche, lo normal sería sentir un dolor desgarrador. Pero en un rincón de mi corazón, una indescriptible sensación de liberación estaba floreciendo. Durante 20 años, viví encerrada en un gigantesco bloque de hielo. En cada aniversario de la muerte de mi esposo, castigaba mi deseo y consolaba los restos de mi juventud viendo la felicidad de mi hija Lucía. El honor de ser la viuda recatada era una horca elegante que me asfixiaba. Pero ahora yo misma había desatado esa horca, y lo había hecho con la ayuda del hombre que había sido mi yerno. ¡Qué cruel y dulce decadencia! Que si no siento pena por Lucía. Sí, lo siento. Sé que he cometido un pecado imperdonable, incluso en la muerte. Pero cuanto más grande es esa pena, más afilados se vuelven mis sentidos. Un tabú es como el licor más potente del mundo. Un sorbo paraliza la razón y solo permite entregarse al placer instintivo. Con manos temblorosas, serví el agua en una taza. Fue entonces. Sentí una presencia pesada detrás de mí, y unos brazos grandes me rodearon la cintura con suavidad. «Carme, ya basta. El té no es importante ahora». La voz de Javier me acarició el oído. Su tono grave vibró a través del vapor de la cocina. Atravesó mi tímpano y se transmitió directamente a mi corazón. Su barbilla se apoyó en mi hombro. Su barba, más crecida que ayer, estimulaba la piel sensible de mi cuello. Una sensación de escozor que, extrañamente, aceleraba el pulso de todo mi cuerpo. Con dificultad, dejé la taza que sostenía sobre la mesa. Su gruesa palma se superpuso al dorso de mi mano. Su mano estaba terriblemente caliente. No. ¿Sería que mi cuerpo estaba tan frío? Sus dedos se entrelazaron con los míos. ¿Ve? Usted también está temblando.
dijo. Tal como dijo, yo temblaba como un álamo. No era por miedo. Era por esa pasión, esa emoción sin nombre que se agitaba dentro de mí. Me giró lentamente para que lo mirara. Atrapada entre la estrecha encimera de la cocina y su cuerpo gigantesco, me sentí asfixiada. Me miró fijamente. Sus ojos estaban cubiertos por una densa oscuridad, y en esa oscuridad se arremolinaba un anhelo que parecía querer devorarme por completo. Me acarició el rostro muy despacio, como explorando un mapa. Cuando su pulgar presionó mi labio inferior, involuntariamente abrí la boca y acepté su dedo. Cada vez que la llamaba suegra, me volvía loco. ¿Cómo iba a esconder esta piel tan suave, esta fragancia, detrás del nombre de un yerno? Era una tortura. Su confesión no era una mentira. Al ver el temblor en sus ojos y en sus músculos, pude leer la larga represión que había sentido. Yo sentía lo mismo. Esa extraña tensión que sentía de vez en cuando al llevarle comida a su casa, al planchar sus camisas. Sabíamos que éramos veneno el uno para el otro, pero ya estábamos adictos a la fragancia de ese veneno. Hundió la nariz en mi cuello, aspirando profundamente. Usted huele a madrugada nevada. Frío, pero con el tipo de olor que lo derrite todo en cuanto se toca. Sus labios descendieron por mi clavícula. Los botones de mi fina chaqueta de punto se desabrocharon uno a uno por sus dedos torpes. Cada vez que un botón salía del ojal, hacía un pequeño toc, un sonido que en mi oído resonó como el estruendo de un mundo que se derrumba. La ropa se deslizó por mis hombros, y mi cuerpo se estremeció al sentir el aire frío sobre mi piel desnuda. Pero el aliento ardiente de Javier, que vino inmediatamente después, disipó ese frío. Su palma recorrió mi espalda, como si quisiera confirmar la suavidad de mi piel. A pesar de mis 52 años, exploró cada rincón. Lo abracé fuertemente por el cuello. Ya no había vuelta atrás. Este hombre frente a mí ya no era mi yerno, ni el esposo de mi hija muerta. Él era el salvador que regaba mi tierra árida y la llama que quemaba mi noche oscura. Me levantó en brazos y me senté sobre la encimera de la cocina. El mármol frío de la encimera tocó mi trasero, pero algo duro y caliente que se abrió paso entre mis piernas aplastó ese frío. Ante esa pesada presión, eché la cabeza hacia atrás, dejando escapar un gemido bajo. ¡Ah, Javier! ¡Ah! El grito que brotó de mis labios se dispersó en el vapor de la cocina. Me agarró los muslos con brusquedad y me atrajo más hacia sí. El temblor de los músculos de sus muslos, que sentía a través de su camisa, se transmitió directamente a mi piel. Me besó en el cuello, como si me mordiera, y me susurró ardientemente al oído. Carme, mírame. Mira bien quién es el que te está abrazando ahora. Abrí los ojos. Mi visión estaba borrosa por las lágrimas, pero a través de ellas vi sus ojos brillando con claridad. Era la única prueba de que me reconocía como un ser humano, no como una mujer. Rodeé su rostro con mis dos manos y lo besé profundamente. Al entrelazarse nuestras lenguas, compartiendo la saliva, me sentí por fin completa. 20 años de vacío, un año de dolor y todos los yugos que la sociedad me había impuesto se derritieron en esta saliva caliente. No me desnudó por completo. De hecho, su mano que exploraba mi cuerpo a través de la ropa revuelta se sentía aún más sensual. Cada vez que sus dedos ejercían presión, gritaba su nombre como un conjuro. Javier, Javier. Ese nombre era ahora para mí la salvación y el otro nombre de la perdición. La nieve afuera ya se había amontonado hasta la altura de la primera planta del apartamento, según decían. El mundo nos había olvidado, y nosotros también nos olvidamos del mundo. Solo esta pequeña cocina, este espacio donde el vapor se elevaba, era todo el universo. Me levantó de la encimera. Nos abrazamos y nos dirigimos al dormitorio, a esa cama donde habíamos roto el tabú por primera vez anoche. Al acostarme, mi vista se dirigió de nuevo a la foto de Lucía en el tocador. Pero esta vez no evité la mirada. No, no había necesidad de evitarla, porque ya no estaba allí como la madre de Lucía. Estaba acostada allí como una mujer que anhelaba a este hombre, y que era anhelada por él. Javier, al notar mi mirada, volteó el marco de la foto sin decir una palabra. Y luego me dominó, robándome los labios. Ahora solo somos nosotros dos. Nadie, absolutamente nadie, puede molestarnos. Con su declaración, caímos de nuevo en el torbellino de la pasión.
El sonido de la ventisca golpeando la ventana se escuchó ahora como un aplauso de bendición, en el calor ardiente de él que llenaba mis piernas, y en su fragancia intensa que me envolvía. Sentí que la flor que era yo estaba floreciendo tardíamente, de la manera más espectacular. Aunque fuera a caer en el fuego del infierno, no podía cambiar este placer. Así, en medio del invierno nevado, nos hundimos en las heridas del otro, dándonos el encuentro más cruel y hermoso. Rezando para que la nieve no se derritiera, para que esta noche no terminara, lo abracé más profundo, más caliente. Finalmente, la nieve se derritió. El silencio blanco que amenazaba con tragarse el mundo se convirtió en un ruido gris y fangoso que rodaba por el asfalto. La electricidad regresó, las carreteras cortadas se abrieron, y la gente se dispersó en sus rutinas como si nada hubiera pasado. Pero mi reloj se había quedado atrapado en esa tormenta de nieve. De lunes a viernes, mi cuerpo vagaba por las calles con la cáscara de la viuda recatada, pero mi alma corría ciegamente, enfocada solo en el sábado. Recuerdo el primer sábado después de la tormenta. Esa mañana, me desperté respirando un aire completamente diferente al habitual. En lugar de mi ropa interior de algodón incoloro que había mantenido por más de 20 años, saqué lencería de encaje color púrpura, comprada a escondidas en una tienda recóndita de un centro comercial. Al sentir la seda suave en las puntas de mis dedos rozar mi piel, temblé sin darme cuenta. Esa vanidad exuberante, superpuesta a mi cuerpo de 52 años, me estaba transformando en una mujer desconocida. La persona en el espejo ya no era la madre de Lucía. Era Carmen. Un nombre que me resultaba extraño. Una mujer que se acicalaba para ser abrazada, para rendirse bajo el toque de alguien. La gente me decía: Carmen, hay algo bueno. Tienes la cara florecida. Cada vez que escuchaba eso, una esquina de mi corazón se dolía, como si fuera apuñalada por un trozo de hielo afilado. Yo misma no sabía si lo que florecía en mi rostro era una flor o una hierba venenosa que crecía en el camino a la perdición. Pero, extrañamente, esa culpa alimentaba aún más mi sed. El hecho de estar cometiendo un tabú me inyectaba la dopamina más potente en mi corazón seco. Me senté frente al tocador y me maquillé con más esmero de lo habitual. Puse una ligera sombra en mis ojos arrugados y un tono rosado y apagado de rosa muerta en mis labios. Al rociar el perfume en mi cuello y muñecas, pensé que era como una soldado yendo a la batalla. Mi única arma era mi calor corporal, y el territorio que debía conquistar era el dormitorio solitario de aquel hombre. El sábado por la tarde, me detuve de nuevo frente al apartamento. La nieve se había derretido por completo, pero al estar frente a la puerta, el olor metálico y frío de aquella noche parecía rozar todavía mi nariz. Mis dedos temblaron levemente al marcar la contraseña. Bip, clac. La puerta se abrió, y al entrar, sentí que había puesto un pie en una dimensión diferente. La casa ya no era la ruina de antes. En lugar del olor a tabaco rancio, flotaba una sutil fragancia de difusor, y las botellas de alcohol desordenadas habían desaparecido. Y allí estaba él. Javier había cambiado. Su barba descuidada estaba afeitada pulcramente, revelando una mandíbula afilada. Su cabello estaba peinado con esmero. Y en lugar de la camiseta holgada, vestía un suéter azul marino oscuro, que acentuaba la línea de sus hombros. Ya no parecía una bestia herida, parecía un depredador elegante esperando la caza o dándole la bienvenida a su presa. ¿Ha llegado? Su voz vibró baja en el aire de la sala. Era solo un saludo común, pero dentro de él latía una promesa secreta que solo nosotros dos conocíamos. En lugar de responder, dejé la bolsa de comida que traía sobre la mesa, pero mi mirada ya estaba atada a cada movimiento de su mano. Lentamente, se acercó y tomó la bolsa de mi mano. El calor de la punta de sus dedos, que me rozó en el proceso, con solo ese contacto fugaz, todo mi cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Hoy llega un poco tarde. La estaba esperando. Se puso detrás de mí para ayudarme a quitarme el abrigo. Cuando el abrigo se deslizó de mis hombros, su palma se deslizó muy lentamente por la línea de mi hombro. Su toque, a través del grueso suéter, era pesado y apasionado. Cerré los ojos ante el aliento caliente que tocaba mi cuello. Javier, pensé miles de veces que esto no estaba bien. Pasé toda la semana pensando en cómo iba a mirarle a la cara,
De mis labios seguía saliendo una moralidad artificial, pero mi cuerpo ya se había inclinado hacia él, como si se derrumbara en su abrazo. Me rodeó la cintura y me atrajo más hacia sí, su pecho duro contra mi espalda y algo firme y caliente tocando mi trasero. Era una señal mucho más clara e intensa que el sábado pasado. No piense. Solo tenemos este tiempo. Hoy. Me dio la vuelta para que lo mirara. Sus ojos eran como un profundo pantano. Un pantano de deseo oscuro, del que uno nunca podría escapar si caía en él. Me rodeó el rostro con ambas manos con cuidado. Su pulgar acarició lentamente las arrugas de mi mejilla. Su caricia era tan tierna que me resultó aún más cruel. Usted es quien me da la vida cada sábado. De domingo a viernes, me convierto en un cadáver otra vez. Así que, Carme, no sienta culpa. Usted me está salvando. Su confesión era el veneno más dulce que justificaba mi culpa. Una autojustificación de que no era yo quien lo salvaba a él, sino él quien me salvaba a mí. Me arrojé de buena gana a ese engaño. Mis manos rodearon su cuello. Sentía su piel caliente a través del suéter, como si fuera a derretir mi palma. Sin que nadie dijera una palabra, nos dirigimos al dormitorio. Ahora, ese lugar ya no era un espacio de dolor con las huellas de mi hija muerta. Era nuestro altar secreto, el santuario de una pasión que el mundo no nos había permitido. Al acostarme en la cama, mi vista no se centró en el dibujo del techo, sino en sus ojos ardientes que me miraban desde arriba. Me quitó la ropa una prenda a la vez, examinando mi cuerpo como si estuviera realizando un ritual lento. Cuando mi lencería de encaje púrpura quedó al descubierto, sus ojos ardieron aún más. Es hermosa. Usted es la mujer más perfecta que he visto. Sabía que su alabanza era una mentira, pero aún así me llenó el pecho de euforia. El halago de un hombre de 30 y tantos a una mujer de 50 y tantos era la compensación por mi juventud perdida y la única prueba de que estaba viva como mujer. Cuando sus labios descendieron por mi clavícula y se hundieron profundamente entre mis pechos, eché la cabeza hacia atrás, dejando escapar un gemido bajo. ¡Ah, Javier! ¡Ah! En la habitación solo existía el sonido de nuestra respiración áspera y el crujido de la ropa al caer al suelo. Me tocaba con detalle, como si quisiera confirmar cada curva de mi cuerpo. Sus dedos rozando la piel sensible de mi muslo interior, su palma agarrando firmemente mi cintura. Un fuego se encendía en cada lugar por donde pasaba, hirviendo la sangre de todo mi cuerpo. Lo abracé fuertemente por la espalda. Mis uñas dejaron marcas profundas en su espalda. Pero a él no le importó, y me exploró más profundamente. Su presencia intensa y caliente, que se abría camino entre mis piernas, me guió una vez más al abismo del éxtasis. Era una adicción terrible, una droga que se come el alma, y que es imposible dejar una vez que se prueba. Nos aferramos a los cuerpos del otro, explorándonos como si fuera el fin. El recuerdo de mi hija muerta era ahora una niebla tenue que rondaba a nuestro alrededor, pero que se evaporaba, incapaz de resistir la fricción caliente que ocurría cuando nuestras pieles se tocaban. Carme, por favor, no me deje. Esté a mi lado cada sábado, no, cada día. Me susurró al oído con anhelo. Su voz contenía una sinceridad empapada en desesperación. En lugar de responder, me bebí sus labios profundamente. Estábamos firmando este contrato inmoral para siempre, compartiendo nuestra saliva. El mundo afuera se había oscurecido. Pero esta habitación seguía ardiendo intensamente con nuestra pasión. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando su latido irregular. ¿Era esto amor? ¿O era solo una exploración parasitaria que se comía la soledad del otro? No quería buscar la respuesta. El calor de su cuerpo que me envolvía en este momento y su intenso aroma masculino que persistía en mi nariz eran la única verdad en la que podía confiar. Cada sábado, me quito la cáscara de suegra y me pongo la máscara de amante secreta. Y con él, caigo en el abismo más profundo. A pesar de saber lo que espera al final, no puedo detener esta adicción. Nuestros sábados se llenaban así del consuelo más cruel y hermoso. Esa noche, la luz de la luna era singularmente fría. La luz pálida que se filtraba por la ventana cortaba la oscuridad de la habitación como una cuchilla fría. Era una noche de claridad escalofriante, diferente a la de la noche del apagón. Estaba acostada en la cama de Javier, escuchando su respiración áspera. Después de una semana de espera,
su piel seguía ardiente, y sus brazos que me envolvían eran más firmes que cualquier cosa en el mundo. Pero esa noche, en un rincón de mi corazón, anidaba una inexplicablemente sensación de inquietud. Estábamos a punto de alcanzar la cúspide del placer prohibido, mezclando nuestros cuerpos y compartiendo saliva. En ese instante, mi mirada se dirigió al tocador, donde una tenue luz brillaba en la oscuridad, sobre un marco plateado. Era la foto de mi hija Lucía. Él solía cubrirla con una toalla o voltearla. Pero esa noche, la toalla se había deslizado, y Lucía me miraba fijamente con los ojos más puros del mundo. Mi corazón se congeló. Sentí que esos ojos claros de Lucía me estaban escudriñando de pies a cabeza. «Mamá, mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», parecía preguntarme la niña de la foto. El hombre que me abrazaba era el esposo que Lucía había amado tanto, el que ella había valorado más que a su propia vida, y yo era la madre que la había traído al mundo, que había jurado compartir su dolor y cuidar de su crecimiento. En esa fracción de segundo, todo el placer que estaba disfrutando se convirtió en un puñal que atravesaba mi corazón. Su fervor que calentaba mi cuerpo se transformó en un escalofrío frío, y su caricia, que estimulaba mi piel, comenzó a sentirse como la piel de una serpiente repugnante. Involuntariamente, lo empujé del pecho y me encogí. «Javier, un momento. Por favor». Mi voz temblaba, rota. Javier, desconcertado, me sujetó por los hombros. Sentí el temblor de necesidad en la punta de sus dedos, pero no tuve el valor de mirarlo a la cara. Me pregunté a mí misma: «Carmen, ¿eres un ser humano o una bestia? ¿Qué buscas obtener aquí, en esta cama donde durmió mi hija, en esta habitación donde aún persiste su fragancia, entregándote al esposo de tu hija? ¿Era realmente por la soledad? ¿O era por ese deseo sexual cruel que había llegado tarde, a mis 52 años? Pasé más de la mitad de mi vida en la prisión del decoro. El hecho de no haber permitido nunca el toque de otro hombre después de la muerte de mi esposo fue solo por Lucía, para no ser una madre avergonzada ante mi hija, para no manchar su vida ni un poco. Yo había castrado mi propia carne. ¿Pero por qué tenía que ser este hombre? Había tantos hombres, tantas relaciones en el mundo. ¿Por qué estaba yo tratando de robar el pedazo más preciado de mi hija? Si Lucía estuviera viva, o si estuviera viendo esto desde el cielo, cuán horriblemente destrozado estaría su corazón. Miré mis manos. Incluso en la oscuridad, pude ver las manchas de culpa grabadas en cada nudillo. Con estas manos le cambié los pañales a Lucía. Con estas manos sequé sus lágrimas. Y ahora, con estas manos, estoy explorando al hombre de Lucía. ¿Podría haber una traición más cruel en el mundo? «Carmen, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal?». La voz de Javier golpeó mis oídos. En su voz se mezclaban la preocupación y la sed de un deseo insatisfecho. Extendió el brazo para volver a abrazarme. En el momento en que su mano se posó en mi cintura, me sobresalté y me alejé. Allí, Lucía está mirando. Nuestra hija, lo está viendo todo». Mi grito congeló el cuerpo de Javier. Lentamente, volteó la cabeza y miró la foto en el tocador. Bajo la luz de la luna, la foto de Lucía brillaba más vívidamente que nunca. Un instante de vacilación cruzó los ojos de Javier, culpa, vergüenza y un miedo indescriptible. Él tampoco ignoraba el peso de este tabú. Pero el deseo humano es mucho más persistente y tenaz que la moral. Javier miró la foto por un largo rato. Luego se levantó lentamente y caminó hacia el tocador. Su cuerpo desnudo brillaba blanco bajo la luz de la luna. Esperaba que él se echara a llorar al ver la foto. O que me pidiera perdón. Que detuviéramos esta locura. Pero él se rió de mis expectativas y volteó bruscamente el marco de la foto. El tac de la foto al caer rompió el silencio, resonando por toda la habitación. «Ya no la vemos. Así que, por favor, no me rechace». Volvió a la cama y me cubrió. Sus ojos ahora se parecían a los de una fiera que había perdido la razón. Presionó fuertemente mis dos muñecas sobre mi cabeza. El dolor más profundo que sentí no fue el de mis muñecas oprimidas, sino los fragmentos de mi última pizca de dignidad que se desmoronaban en mi corazón. «Javier, no haga esto. Seremos castigados. Iremos al infierno. Ya estamos en el infierno. La semana sin usted, el año sin Lucía, ya era el infierno para mí.
¿Qué más da quemarnos juntos en el infierno? Su rechazo frío es el verdadero infierno, gritó, enterrando su rostro en mi cuello. Sentí sus lágrimas calientes caer sobre mi clavícula. A la temperatura de esas lágrimas, mi corazón congelado comenzó a derretirse sin control. Me encontré conmigo misma, cobarde y cruel, queriendo justificar mi deseo con su dolor. Esa naturaleza fea me besó en el cuello, casi mordiéndome. Fue doloroso, pero ese dolor pronto se convirtió en un escalofrío intenso que recorrió mi columna. La emoción de romper el tabú, al voltear la foto, paradójicamente detonó la dopamina reprimida. La tranquilidad de haber cortado la mirada de mi hija y el miedo secreto a que ella todavía nos estuviera observando se mezclaron, llevando mis sentidos al extremo. Algo firme y caliente que penetraba entre mis piernas me presionó con más brusquedad que antes. ¡Ah! ¡Ah! El gemido que escapó de mis labios ya no era de tristeza. Era el grito de quien cae en el abismo. La rendición de una mujer que se rinde al placer. Me solté de sus manos que sujetaban mis muñecas y, al contrario, abracé su cuello con fuerza. Mis uñas se clavaron profundamente en su espalda, dibujando líneas rojas. Pudo haber sangrado, pero no nos detuvimos. Por el contrario, esa herida y ese dolor nos empujaron a una relación más profunda. Los ojos de Lucía, que me habían reprochado hace un momento, estaban ahora atrapados en la oscuridad. Pero su mirada seguía viva en mi mente. La parte trasera del marco volteado se sentía como el reverso de mi vida. Un secreto mohoso y podrido que nadie debía ver ni se podía mostrar. Me exploró todo el cuerpo, jadeando como una bestia. La fuerza con la que me agarraba la cintura era terrible, y sus movimientos, que golpeaban lo más profundo de mi cuerpo, parecían querer destrozarme. En esa danza destructiva, por fin sentí paz. Sí, que me rompa así, que me convierta en polvo. Y si así pudiera ser arrastrada por el viento hacia donde está Lucía, la luz de la luna seguía fría. Pero nosotros en la cama ardíamos como lava. El miedo a que Lucía en la foto pudiera estar mirando se convirtió en el afrodisíaco más potente, arrastrándonos a ambos a un abismo más profundo. Una vez que esta noche pasara, quizás yo volvería a ponerme la máscara de la suegra recatada y visitaría la tumba de Lucía. Y allí, ante su lápida, lloraría y pediría perdón. Pero en este instante, no tenía la fuerza para rechazar el calor de este hombre que me penetraba y su respiración áspera que resonaba en mi oído. Así, dimos continuidad a la cruel fiesta de los vivos, ignorando la mirada de la muerta. Cuanto más pesado era el peso de la culpa, más livianos volaban nuestros cuerpos. Y cuanto más profundo era el abismo, más resplandecía nuestro placer. Si este es el infierno que he elegido, me arrojaré de buena gana a sus llamas. Lucía, lo siento. Maldíceme, madre. Pero tu madre por fin se siente viva en los brazos de este hombre. La noche se hizo más profunda, y solo la luz de la luna, blanca como el polvo, se posaba silenciosamente sobre el marco volteado. A veces, la felicidad se convierte en el tráiler más cruel. El domingo por la mañana, frente al espejo, había una mujer que me resultaba extraña. Mi rostro, de 52 años, que había vivido toda su vida como leña seca, tenía un brillo inusualmente radiante. Mis ojos estaban húmedos, y mis labios hinchados y rojos, como quemados por la pasión de alguien. Mi piel, transparente incluso sin maquillaje, parecía recordar las huellas que ese hombre había dejado por todo mi cuerpo la noche anterior. Pero ese resplandor me resultaba tan pesado como una sentencia de muerte. El hecho de que el fruto del pecado floreciera tan dulce y hermoso me hundía más hondo. Me ajusté el cuello del abrigo y me cubrí el escote. Temía que la evidente marca roja que Javier había dejado, el lugar caliente donde sus labios habían estado, pudiera ser visto por otros, y me puse una bufanda gruesa con ansiedad. Mi vida diaria estaba ahora dividida en dos caminos separados. De lunes a viernes, era la viuda desafortunada, que había perdido a su esposo e hija. Y el sábado, era la mujer loca que se entregaba al esposo de su hija muerta. A medida que esa brecha se ampliaba, mi miedo interior crecía. Sentía que las miradas de la gente se clavaban en mi espalda como flechas, ya fuera en el mercado del barrio o al pasar por delante del centro de mayores. Carme, ¿por qué te has perdido tanto últimamente? Tienes la cara florecida. Una tarde, mi prima Pilar se me acercó sigilosamente. Pilar era conocida por ser la más chismosa del barrio.
Al sentir sus ojos afilados recorriendo mi rostro, agarré el borde de mi bufanda sin darme cuenta. Mis palmas estaban sudorosas. Oye, prima, ¿por qué llevas esa bufanda? Con este calor, ¿te has hecho daño en el cuello? ¿O alguien te ha plantado una flor ahí? Pilar extendió su mano juguetona hacia mi cuello. Me sobresalté y retrocedí un paso. Ante mi reacción anormal, los ojos de Pilar se entrecerraron, llenándose de sospecha. No es que tengo escalofríos. Creo que me va a dar un resfriado. Mi voz salió quebrada. Cada vez que mentía, sentía que mi corazón iba a salirse por la boca. Pilar, en lugar de responder, me dio una palmada en el hombro con una sonrisa extraña. Prima, he oído que vas mucho a casa de tu yerno, ¿no? Por mucho que te dé pena, se rumorea en el barrio que te quedas a dormir todos los sábados. Ten cuidado, prima. No se ve bien. Por muy suegra que seas, si entras y sales tanto de casa de un hombre joven que vive solo. Cada palabra de Pilar era como un clavo que se incrustaba en mi pecho. Esa frase simple, no se ve bien, se sentía como el umbral del infierno. No pude decir nada y agaché la cabeza. Agarré mi ropa con fuerza para ocultar el temblor de mis nudillos, que se habían puesto blancos. Esa noche, me senté en la sala vacía, mirando la oscuridad. La voz de Pilar me rondaba como una alucinación. Ten cuidado, prima. Esa advertencia no era solo para que tuviera cuidado con los rumores. En su mirada ya había una certeza. La gente huele las cosas, especialmente el olor del deseo inmoral, que se propaga con más intensidad que cualquier perfume. Me pregunté a mí misma, Carmen. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad no sabes que todo mi honor, el nombre de mi hija, que he construido con tanto esfuerzo, se va a derrumbar por esta locura? Pero las células de mi cuerpo se burlaban de mi razón. El escalofrío que sentí cuando ese algo duro y caliente de Javier tocó mi piel. El éxtasis. Cuando su respiración áspera resonó en mi oído, esas sensaciones ya habían paralizado mi alma. La soledad es una enfermedad terrible. Durante 20 años, creí que estaba sana. Creí que era admirable vivir sola, criar a mi hija sin un esposo. Pero eso no era salud, sino solo un estado de anestesia. En el momento en que el potente estimulante llamado Javier entró en mi cuerpo, la anestesia desapareció, y el monstruo dormido del deseo despertó. Ahora, soy una adicta que no puede sobrevivir ni un día sin alimentar a ese monstruo. Temía más un sábado sin su contacto que el dedo acusador de la gente. Temía más su mirada fría que la exclusión social. ¡Qué caída tan patética y fea! Cuando llegó el sábado, me dirigí a su casa como poseída. Miré a mi alrededor con más cautela que nunca. Miraba hacia atrás en cada esquina, y me cubría profundamente la cabeza al entrar al portal del apartamento. La sensación fría de que alguien me estaba observando me golpeó la nuca, pero no podía parar. Apenas abrí la puerta, lo que me recibió fue la intensa fragancia de Javier, que me esperaba en la oscuridad. Llegó tarde. Estaba a punto de volverme loco de la espera. Su voz estaba ronca por el anhelo. Sus 2 manos me rodearon el rostro con brusquedad. Al sentir el roce fuerte de sus pulgares contra mis labios, temblé por el placer que me invadió con un ligero dolor. Sus ojos brillaban. Eran los ojos de un hombre en el que el instinto superaba a la razón y el deseo superaba al amor. Javier. Creo que alguien nos está viendo. Mi hermana, mi prima, está sospechando. Hoy, por favor, solo. Mi frase quedó incompleta. Sus labios se tragaron mis palabras. Su beso fue más violento y apresurado que de costumbre. Como si fuera la última cena antes de que el mundo se derrumbara o antes de que fuera el fin, saqueó mi boca. Caímos al suelo de la sala. Sentí el frío del mármol en mi espalda, pero el calor de su pecho, que me cubría, me hizo olvidarlo. Su mano desabrochó mi camisa, casi arrancando los botones. ¿Y qué importa si alguien nos ve? Yo la deseo, y usted me desea. ¿Por qué eso es un pecado? Me susurró, mordiendo la piel sensible debajo de mi oreja. Sus palabras no eran lógicas, pero calaron más fuerte en mi corazón destrozado que cualquier palabra de la Biblia. Sus dedos se hundieron en mi interior, agarrándome con fuerza. La confesión más descarada y primordial a una mujer de 50 y tantos. Eché la cabeza hacia atrás, gritando su nombre. ¡Ah, Javier! ¡Ah! Fue entonces. Escuché un ruido mecánico muy sutil afuera.
Parecía el clic de un obturador de cámara, o el sonido metálico de algo chocando. Instintivamente, mi cuerpo se tensó. Javier. ¿Escuchó? ¿Algo afuera? No es nada. Es solo el viento. Solo mírame. Por favor. Volteó mi rostro para que lo mirara. Y de nuevo, robó mis labios. En su pasión intensa, luché por olvidar la realidad. Su presencia intensa y caliente, que se abría camino entre mis muslos, paralizó todos mis nervios. Pero en un rincón de mi cabeza, ese sonido de obturador seguía resonando como una alucinación. La terrible certeza de que los ojos de alguien nos estaban vigilando desde la oscuridad afuera. ¿Sería Pilar o la gente del barrio? El miedo a que nuestros cuerpos entrelazados, esta cópula inmoral, estuvieran siendo capturados en el lente de alguien, agudizó aún más mi placer. Así, nos hundimos juntos en un abismo donde se mezclaban el miedo y el éxtasis. Nuestras sombras rodando por el suelo de la sala se entrelazaban extrañamente, llenando las paredes. Y la luz de la luna afuera iluminaba fríamente la escena desvergonzada. Dicen que el amor debe ser hermoso, pero el nuestro era una violación cruel. Una flor roja que florecía sobre el sacrificio de alguien, una hierba venenosa alimentada por las lágrimas de alguien más. Después de que terminamos, cuando él se durmió en mis brazos, me levanté lentamente y miré por la rendija de la cortina. Me pareció ver una sombra que desaparecía rápidamente bajo la farola. Mi corazón se hundió de nuevo pesadamente. La trampa ya había sido tendida, y nosotros habíamos metido nuestros cuellos en ella. La premonición de la tormenta que se acercaba me envolvió por completo. La sensación de que mi mundo, que había cuidado toda mi vida, podría hacerse añicos mañana, o pasado mañana. Pero acaricié su rostro dormido y susurré. Aún así, no puedo dejarte ir, porque mi última llama en esta vida eres tú. Mis lágrimas cayeron sobre su mejilla en la oscuridad. La trampa de la sospecha se cerraba cada vez más, y nuestro sábado se estaba convirtiendo en la fiesta más peligrosa. El momento que tanto temía llegó sin previo aviso, pero de la manera más cruel. Nunca imaginé que mi vida, que había cuidado toda mi vida, se derrumbaría en la imagen residual de un solo ruido mecánico y una fría pantalla. Era lunes por la mañana. Estaba ordenando la casa como de costumbre. La vibración del teléfono celular, que rompió el silencio, se sintió mucho más pesada y ominosa de lo habitual. La llamada era de mi prima, Pilar. Al presionar el botón de contestar con el dedo tembloroso, lo que escuché al otro lado no fue su voz parlanchina, sino una risa escalofriante, fría y afilada. Prima. Mira tu mensaje ahora mismo. Mira bien en qué se ha convertido esa decencia que tanto valorabas. El teléfono se cortó, y poco después llegó una foto. Era evidente que había sido tomada desde la ventana del salón de Javier el sábado pasado. Los cuerpos de dos personas entrelazadas, cayendo al abismo, vistos a través de la rendija de la cortina, aunque el foco estaba borroso, nadie podía negar que la mujer que abrazaba fuertemente el cuello de Javier, con la cabeza echada hacia atrás en éxtasis, era yo. En ese instante, sentí que todo el oxígeno a mi alrededor se agotaba. Una convulsión que comenzó en la punta de mis dedos se extendió por todo mi cuerpo, y la taza de cristal que sostenía se cayó al suelo, haciéndose añicos. Los fragmentos rozaron mi pie, pero ni siquiera sentí el dolor. Dentro de mi corazón ya resonaba un estruendo mucho mayor. Me derrumbé, respirando con dificultad. Todo lo que había construido en mis 52 años, los años de noble sacrificio que había dedicado a mi hija Lucía, se había convertido en un instante en el estigma de adulterio sucio y decadencia de la suegra. Pilar ahora compartiría esta foto con toda la familia y la gente del barrio. Mañana, seré apedreada por el mundo, marcada como la mujer desvergonzada que robó al esposo de su hija. Sentía terror, tanta vergüenza que quería morir. Mi mente se quedó en blanco, sin saber si arrodillarme y rogar perdón en la tumba de Lucía, o terminar mi vida en un lugar donde nadie pudiera encontrarme. Pero lo más extraño y aterrador era esto: incluso en medio de ese miedo extremo, una esquina de mi corazón seguía recordando el calor que Javier me había dejado la noche anterior. Sus labios calientes en mi piel, sus brazos firmes alrededor de mi cintura, y la sensación de ese algo duro y ardiente que golpeaba lo más profundo de mi cuerpo, todo regresaba como una alucinación. Si este era el precio del camino que había elegido, sentía que debía pagarlo de buena gana.
pero no creía poder soportarlo sola. Me puse el abrigo como poseída y me dirigí de nuevo a su casa. La premonición de que podría ser la última vez hacía mi paso aún más pesado. Al llegar a casa de Javier, mis dedos ni siquiera tenían la fuerza para marcar la contraseña. Al abrir la puerta, Javier estaba sentado en el sofá oscuro de la sala, como si ya supiera todo. Delante de él, en su teléfono, estaba la foto que Pilar había enviado. Nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos estaban hundidos como un profundo abismo. Esperaba que me reprochara. Que me gritara: «Por tu culpa, mi vida también se arruinó. ¿Por qué no tuviste cuidado?». Pero él se levantó en silencio y caminó hacia mí. Un paso muy lento y pesado. «Javier, lo siento. Yo lo arruiné todo. Se acabó. La gente no nos perdonará». Mi voz era casi un sollozo. Agaché la cabeza, mirando solo el suelo. Fue entonces cuando su gran mano levantó suavemente mi barbilla. Sentí el temblor sutil en sus nudillos sobre mi mejilla. ¿Se acabó? Esto es solo nuestro verdadero comienzo. Su voz era sorprendentemente tranquila y firme. No secó mis lágrimas. En cambio, acercó sus labios a mis ojos. El sabor salado de las lágrimas se mezcló entre nosotros. La mirada de la gente no tenía ningún significado para mí desde el día que Lucía se fue. Lo que temía era que usted se escondiera de mí detrás del papel de suegra. No que el mundo nos criticara. Me atrajo hacia su pecho, confinándome en él. El latido regular e intenso de su corazón a través de su suéter. Era el único arrullo que calmaba mi alma temblorosa de miedo. Hundió su rostro en mi cuello, aspirando profundamente. «Carme, ya no la llamaré suegra. Usted es mi mujer. La única persona a la que debo proteger». Su declaración derribó la última línea de defensa moral que quedaba en mi corazón. Abracé su cintura con fuerza. Mi rostro se hundió en sus músculos pectorales, y su fragancia anestesió mis sentidos una vez más. Pero Javier, Pilar, la familia no se quedarán quietos. Podrían irrumpir en cualquier momento para sacarme a rastras y acosarle a usted, entonces huyamos. A un lugar donde nadie nos conozca. La robaré de la prisión llamada Décoro, que se pasó la vida guardando, me agarró por los hombros y me miró directamente. En sus ojos había una certeza maníaca. Una luz transparente que solo tienen aquellos que no temen a la ruina. Prepárese. No necesitamos mucho tiempo. Solo usted y yo. Ahora mismo. Dejó un beso muy corto pero intenso en mis labios. Luego, entró en el dormitorio y sacó una maleta de viaje. Hicimos las maletas en silencio. No había mucho que empacar. En mi maleta solo había la lencería púrpura que Javier me había comprado y una foto de Lucía de niña. Javier también solo tomó algo de ropa y su chequera. Mientras empacábamos, escuchaba el claxon de los coches y los gritos de alguien como una alucinación fuera de la ventana. Una presión como si el mundo nos estuviera sitiando, pero cada vez que la mano de Javier cubría la mía, ese miedo se convertía en una excitación extraña. Este era el escape más precario y el colapso más resplandeciente. Nos detuvimos frente a la puerta principal. En el momento de abrirla, dejaríamos de ser miembros de la sociedad o familia de alguien para convertirnos en fugitivos. Javier agarró mi mano con fuerza. Su pulso, caliente y firme, en su palma, despertó todo mi cuerpo. ¿Tiene miedo?, preguntó. Lo miré. Su mandíbula, sus labios firmemente cerrados, y sus ojos profundos que solo me contenían a mí. No. Siento que podría ir al infierno con usted. No. Ya pusimos un pie en él. Así que tenemos que seguir hasta el final. Ante mi respuesta, sonrió levemente, y abrió la puerta de par en par. El aire frío del pasillo se coló, pero nos apoyamos en el calor del otro y dimos un paso adelante. Mientras el ascensor descendía, solo confirmábamos la respiración del otro. Al llegar a la planta baja y salir del vestíbulo del apartamento, vi a Pilar y a mis parientes bajando de un coche a lo lejos, corriendo hacia nosotros. Sus rostros estaban desfigurados por la ira y el desprecio, y sostenían teléfonos y cámaras en sus manos. «Prima. Carmen, ¿de verdad te has vuelto loca? ¿A dónde vas a huir?». El grito de Pilar se mezcló con el viento frío, pero Javier no miró hacia atrás. Me subió al asiento del copiloto y él se sentó al volante. El motor arrancó, y las ruedas rasparon el suelo con brusquedad,
disparándose hacia adelante. La imagen de Pilar gritándome a través del cristal se hizo cada vez más pequeña. Los nombres, los honores y los recuerdos dolorosos que habían sostenido mi vida desaparecieron por el espejo retrovisor. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de libertad, frías y calientes, que siente un pájaro que sale por primera vez de su jaula, volando hacia el cielo. ¿A dónde vamos?, pregunté. Javier apretó mi mano con una de sus manos mientras respondía. A nuestra tierra nevada, donde la nieve cae tan fuerte que cubre todo el ruido del mundo. Allí, solo vivirá como tú, mi hombre. El coche se deslizó hacia el ruido de la ciudad. El mundo nos había marcado, pero nosotros llevábamos esa marca como un honor, volando hacia una nueva vida. El camino que dejamos atrás se borraba en blanco, y ante nosotros esperaba un tiempo desconocido, lleno solo de nuestro aliento y nuestro calor. Aunque fuera una fuga eterna, quería hundirme en un sueño profundo, confiando en el hombro firme de este hombre a mi lado. Fue la noche paradójica en que la revelación más cruel nos regaló la libertad más perfecta. El mundo seguía siendo blanco, pero si la ventisca de aquella noche nos había encerrado en una prisión, la nieve que cae ahora fuera de mi ventana es como un suave edredón que cubre todo el ruido del mundo. En esta pequeña casa, en la ladera de las montañas de Sierra Nevada, donde incluso el camino es tenue, por fin respiro. Cuando abro los ojos por la mañana, lo primero que escucho no es el canto de los pájaros ni el sonido del viento, sino la respiración regular de un hombre a mi lado. Al escuchar su aliento, me doy cuenta de cuán profundamente encarcelada en el silencio había vivido durante mis 52 años. Aquel día, huimos de aquella ciudad. Mientras los rostros llenos de ira de mis familiares y el grito agudo de Pilar se alejaban por el espejo retrovisor, algo se rompía en mi corazón. Eran los lazos de las relaciones, los hilos de la moral, y al mismo tiempo, las cuerdas resistentes del yugo que me oprimía. Cuando me instalé aquí por primera vez, tenía pesadillas todas las noches. En mis sueños, Lucía aparecía siempre con ropa mojada, mirándome fijamente. No me reprochaba ni me gritaba, simplemente flotaba a mi lado y desaparecía. Cada vez me despertaba empapada en sudor, llorando en silencio. ¿Me habré vuelto loca? ¿Es real esta felicidad que construyo clavando un clavo en el corazón de mi hija? Pero cada vez, quien me agarraba la mano con fuerza en la oscuridad era Javier. Sin decir palabra, me acariciaba la espalda. Cada vez que su gran palma recorría mis vértebras, mi culpa, extrañamente, se transformaba en voluntad de vivir. No te mueras. Vive. Si tú vives, yo también vivo. Su toque siempre me decía eso. La vida es un teatro muy peculiar. En el primer acto, fui la hija buena que cumplía las expectativas de sus padres. En el segundo, la esposa y madre abnegada que cuidaba de su esposo y criaba a su hija. Nunca viví ni un solo instante con mi propio nombre, Carmen. Mi papel en el escenario siempre estuvo predeterminado, y yo luché por no desviarme ni una sola letra del guión. La palabra decoro era para mí como una Biblia. Después de la temprana muerte de mi esposo, tuve muchos ojos a mi alrededor, para no escuchar el murmullo de una viuda criando a su hija sola. ¿Qué se puede esperar? Enterré mis deseos vivos en la tierra. Mi cuerpo era solo una herramienta para criar a mi hija, y mi pecho, un mero recipiente para contener el dolor. Pero a mis 52 años, rompí el guión de mi vida con mis propias manos. Comencé a escribir una secuela, con el final más transgresor, inmoral y peligroso. La gente me señala. Dicen que estoy loca, que soy peor que un animal. Sí, es cierto. Estoy loca. Pero solo después de comenzar esta locura, supe que la sangre corría por mis venas, que mi carne era un ser vivo que reaccionaba al calor de alguien, que si no siento pena por Lucía. Me lo pregunto cada mañana al mirarme al espejo, pero mi respuesta es siempre la misma. Lucía, tu madre por fin está viviendo como un ser humano. Estoy cosiendo mi alma desgarrada, pedazo a pedazo, con el calor del hombre que amaste. La pregunta de si el amor puede estar por encima de la moral es un lujo. Para mí, este amor no era una cuestión de moral, sino de supervivencia. Si no hubiera sido por este hombre,
probablemente habría muerto lentamente. Como un árbol seco, el hombro firme de este hombre y su aliento ardiente regaron mis raíces secas. Por eso, amo esta perdición. Sé que esta caída fue el vuelo más alto de mi vida. La tetera silba, hirviendo. Me levanto con cuidado y me dirijo a la cocina. Afuera. Los copos de nieve comienzan a caer de nuevo. ¿Ya se despertó? Una voz grave a mis espaldas. Es Javier. Se ha acercado a mí y me rodea la cintura con sus brazos. Su toque ya no es apresurado ni brusco como antes. Es natural y pesado, como si siempre hubiera estado allí. Me apoyo en sus brazos. Su barbilla se apoya en mi hombro, y el lugar afeitado de su barba me hace sentir un agradable cosquilleo en el cuello. Otra vez mirando por la ventana. ¿Tanto le gusta la nieve? Me susurra bajo al oído. La vibración viaja por mi tímpano y se extiende cálidamente hasta la punta de mis pies. Me gusta, sí. Siento que el mundo entero se borra. Aunque el mundo se borre, yo sigo aquí. A su lado, me voltea lentamente para que lo mire. Ahora, en su rostro también se aprecian algunas huellas del tiempo. Pequeñas arrugas alrededor de los ojos y líneas de expresión un poco más profundas. Pero sus ojos siguen tan ardientes como en la noche de la tormenta en que me abrazó por primera vez. Su mano desciende por mi rostro y acaricia mi cuello. Ante el afecto que se transmite por la punta de sus dedos torpes, me cierro los ojos. Su palma, que se desliza por mi cuello, sigue ardiendo como una brasa. ¿Habrá otro ser en el mundo que pueda dar una emoción tan intensa a una mujer de 50 y tantos? Sin que nadie inicie, buscamos la respiración del otro. En el silencio fugaz, justo antes de que nuestros labios se toquen, escuchamos los latidos del corazón del otro. Boom, boom, boom. Es la prueba de que estamos vivos. El único lenguaje que confirma que somos el uno del otro. En el momento en que sus labios tocan los míos, me voy de nuevo a la tierra nevada. Su saliva es dulce y amarga, y su aliento huele a bosque. Su mano baja por mi espalda, agarrando firmemente mi cintura. La sensación de que mi cuerpo es absorbido por su gran estructura. Nos dirigimos lentamente al dormitorio. Aunque es pleno día, y el sol brilla, ya no corremos las cortinas. En esta montaña, solo el cielo y los árboles nos observan. Me acuesto en la cama, y él me cubre. Su peso, ya familiar. Algo firme y caliente que toca entre mis muslos, sacude el centro de mi existencia. Esto no es tanto lujuria como un forcejeo desesperado por llenar los vacíos del otro. Mis manos ya están rodeando su espalda ancha. Mientras acaricio las cicatrices que mis uñas han dejado, me convierto en una con él. En este instante, mi edad, mi pasado, mi culpa, todo desaparece. Solo su aliento que estimula mi piel y su fervor caliente que me llena son todo mi universo. Carmen, me llama por mi nombre. No por suegra ni madre, sino por mí, la mujer Carmen. Ante su llamada, todo mi cuerpo reacciona y se dirige al clímax del éxtasis. Nuestro amor, una flor que floreció tardíamente y por eso es más roja, un agua extraída del infierno y por eso más refrescante, se extiende así con el color más resplandeciente en el paisaje nevado. Tras un tiempo de tormenta, nos acostamos de nuevo, uno al lado del otro, mirando por la ventana. La nieve se ha acumulado bastante, cubriendo los recipientes de cerámica del patio. A veces pienso, ¿qué habría pasado si nos hubiéramos dado la espalda en aquella noche de tormenta? Probablemente, yo estaría envejeciendo ahora en un frío apartamento en la ciudad, con la fachada de suegra recatada, pero con el pecho podrido por dentro. Lo único que he aprendido en el ocaso de mi vida es esto. La felicidad no se pide permiso, sino que se arrebata. Aunque esa conquista sea la herida de alguien y el objeto de la crítica, si puedo vivir como una mujer en esta vida única, aceptaré cualquier precio. Miro su mano que agarra la mía con fuerza, áspera y tosca, pero un escudo firme que me protege de la tempestad del mundo. Mañana nevará más. ¿Asamos unas patatas? Pregunto. Me da un beso corto en la frente y sonríe. Me encanta. Todo lo que usted haga. Con su sonrisa, los últimos pedazos de inquietud que quedaban en mi corazón se disuelven en blanco. La flor que florece tarde no se marchita fácilmente. Cuanto más frío ha aguantado una flor, más profunda e intensa es su fragancia. Ahora, sin preocuparnos por la mirada de nadie,
Envejeceremos lentamente en nuestra tierra nevada, oliendo el aroma del otro. La mirada del mundo es fría, pero nuestro invierno es más caliente que cualquier verano. Lucía. Tu madre por fin está bien.